tercera y quizás última parte de nuestra serie tutorial sobre la instalación de Linux en el entorno macOS, utilizando ya sea el hardware real, que ya dijimos que son exactamente los mismos pasos que como lo vamos a hacer nosotros en una virtual machine, ¿no es cierto? Para las referencias, váyanse a los otros dos videos. Muy rápido, repito, son básicamente los mismos pasos en ambos tipos de instalaciones. Lo único que variaría sería entonces solamente la creación, digamos, de la USB boteable y cómo entrar al BIOS, que como ya dijimos, en una Mac, eh, al momento de que inicia sesión y genera ese conocido tonito, nuestra computadora, pues simplemente presionamos la tecla Alt del lado izquierdo del teclado. De preferencia, si es una laptop, tiene que ser del lado izquierdo del teclado físico, no usar otro tipo de teclado, al menos en el arranque, y seleccionar simplemente el USB que dice UEFI, ¿no? Y listo. A partir de ahí, exactamente son los mismos pasos que con una Virtual Machine. Bien, entonces, ahorita lo que vamos a ver a profundidad es cómo instalar una distribución Ubuntu, que ya digo es también los mismos comandos o prácticamente los mismos si ustedes lo hacen con, qué sé yo, algún derivado, Linux Mint, etcétera. Y justamente lo vamos a hacer por terminal, ya que como también pudieron haber o se pueden percatar en los videos anteriores, cuando uno instala un Fedora, un Red Hat, la máquina lo hace, digamos, de manera automática. Aquí también podemos, digamos, darle la opción de crear volúmenes lógicos de manera automática en el instalador. Sin embargo, como vamos a ver, más adelante no nos da tanto pie a modificar, ¿no es cierto? Los tamaños de todo esto. ¿Cuáles son las ventajas de los volúmenes lógicos? Bueno, en algún punto ya lo había dicho. Uno de los principales aspectos positivos que yo encuentro con respecto a los volúmenes lógicos, y mientras hablo voy a ir configurando nuestra nueva, ¿no es cierto? Nuestra nueva Virtual Machine. Esto es un paso que ustedes no tienen que hacer si están instalando, ya dijimos, el hardware real. Para el hardware real, refírense al primer video. Como decía, ¿cuáles son las ventajas que yo encuentro desde mi punto de vista, claro está, y salvo su consideración, al respecto de los volúmenes lógicos? Pues muy sencillo. Una de las principales ventajas es agregar a nuestro pool más espacio. Es decir, yo, por ejemplo, si tuviera en mi computadora, vamos a llamar un SSD, por ejemplo, de, no sé, 120 gigas, por decir algo, y posteriormente quiero agregar otro SSD o quiero agregar, no sé, un disco duro incluso de 2 terabytes, etcétera, pues simplemente lo agrego a mi pool y en automático, cada vez que, digamos, yo inicie sesión, automáticamente se va a montar como parte del almacenamiento de mi computadora, ¿no es cierto? Entonces, esa es la principal ventaja, crear más almacenamiento. Otra ventaja que yo encuentro es que cuando haces algún tipo de, digamos, vamos a llamarle así, algún tipo de respaldo, puedes respaldar solamente una partición o puedes restaurar solamente una partición específica, el home, el bar, etcétera. Y bueno, te evitas muchos problemas. Es para mí una ventaja desde mi punto de vista, ya digo. Otra ventaja que también encuentro es que puedes tener todo este sistema encriptado con Lux, ¿no es cierto? Que bueno, nunca está de más tener habilitada la encriptación. Y paso contrario, que si tú, pues resultó que, por ejemplo, no sé, tienes una distribución, como vamos a ver más adelante, de una determinada cantidad de gigabytes, y resulta ser que, por ejemplo, le metes más RAM a tu sistema y necesitas aumentar, por tanto, la swap, el área de intercambio, pues lo puedes hacer, ¿no? El volumen lógico de la swap lo modificas, le aumentas el tamaño, o viceversa. Resultó ser que tú le pusiste a tu home, ya digo, le metiste un disco duro de 1 terabyte, de 2 terabytes, de 5 terabytes, lo que tú quieras,
y resulta ser que te sobra muchísimo espacio y en root, en tu raíz, ¿no es cierto? No ocupas más espacio por alguna razón, bueno, pues simplemente disminuyes el tamaño del volumen lógico de home y lo pasas hacia el root. Bueno, esas son, digamos, las veleidades que yo tengo. Ustedes quizás tengan otras o quizá no le vean ninguna. En dado caso, si están viendo este video, entiendo que es porque quieren saber cómo se hace y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, ya dijimos, a partir de este momento prácticamente, esto es como si yo hubiera puesto una USB ya boteada con Ubuntu. Eh, una herramienta, si les interesa, ya mostramos, por ejemplo, Fedora Launcher, perdón, Fedora Media Writer. Otra es Balena Etcher. Balena Etcher es exactamente lo mismo que el Fedora Media Writer. Hace lo mismo, de hecho tiene creo que las mismas opciones, instalar desde un archivo, desde una dirección URL para que la descargue, seleccionas tu USB de objetivo y hace lo mismo. O, como vimos en Red Hat, con el comando dd desde terminal, el cual, bueno, tengo entendido también funciona igual en una distribución Linux. Y nada más. Entonces, a partir de este momento estamos diciendo que vamos a empezar a instalar en nuestra Virtual Machine. Vamos a ver que en estos momentos ya nos está, perfecto, ya nos está marcando el instalador. De nuevo, pueden ustedes probar la distribución antes de instalarla. No en nuestro caso, vamos a ir directo a instalación. Antes, seleccionamos en este panel nuestro idioma, que es español. Vamos a dar a instalar Ubuntu. Y nada, aquí podemos probar, ya saben, ¿no? Que funcione nuestro teclado, etcétera. Aquí es donde donde vamos a ver qué opciones tenemos. Instalaciones normales, es decir, con todo el hardware, todas las aplicaciones de relleno, instalación mínima, que me parece que solamente trae el Firefox y dos, tres cosas más. Vamos a seleccionar esa. Instalar programas de terceros, perfecto. ¿Por qué? Porque aquí ya van a venir muy seguramente algunos drivers. Si no mal recuerdo, en esta distribución sí se incluyen drivers de Mac, porque, bueno, Canonical tiene como que más acceso a eso, si no mal recuerdo. Y si no, van a poder descargarlos, no hay mayor problema. Yo no he tenido mayor problema con los drivers, al menos en las versiones Intel de las Mac. Sin embargo, digamos, el punto al que yo quiero llegar ahorita es, como yo les mencionaba, características avanzadas, utilizar volúmenes lógicos y cifrar, por ejemplo. Esto ya decimos, nos va o nos puede dar la opción de hacer de manera automática la instalación con volúmenes lógicos, ¿no es cierto? Sin embargo, como ya habíamos dicho, vamos a usar la terminal a fin de, digamos, crear nosotros mismos las particiones y toda esta cuestión. Para ello, como es evidente, vamos a usar nuestra lista de comandos que yo tengo impresa porque obviamente no me la sé de memoria y nada más. Entonces aquí en donde están las aplicaciones, lo primero que nada vamos a buscar el que se llama Gparted. Está aquí, Gparted, perfecto. ¿Por qué Gparted? Porque aquí vamos a tener, digamos, con una interfaz gráfica, una GUI, interfaz gráfica de usuario, cómo vamos a, digamos, a empezar pues la asignación de nuestro disco. Como ya hemos dicho previamente en los videos anteriores, yo asigné 80 GB de espacio en mi SSD donde estoy instalando la Virtual Machine, ¿no es cierto? Voy a darle aquí en Gparted, donde está la hojita y el signo de más, crear una nueva partición. Ok. Se necesita una tabla de particiones. Ah, perfecto. Dispositivo, crear tabla de particiones. Advertencias, eliminará todo, aplicar. Perfecto. Ahora sí, la hojita, signo de más. Y vamos a ocupar dos particiones, ya digo. La primera, la SDA1, que va a corresponder a la partición
de reserva de la BIOS o del UEFI de la computadora, vamos a asignarle que tenga 1 megabyte de espacio libre en el disco al inicio y que el disco en sí sea de 512 megabytes. ¿Por qué? Es una cantidad, digamos, que yo he encontrado que es óptima, no, vamos, no representa posteriormente ningún problema, va a ser una partición primaria, el nombre de la partición perdón, el nombre de la partición que le vamos a poner va a ser BIOS, ¿no es cierto? Y el sistema de archivos va a ser FAT32 para que lo podamos diferenciar básicamente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la primera partición que va a ser FAT32 de 512 megabytes para nuestra reserva de BIOS o de UEFI. Y nuestra segunda partición en la cual vamos a ocupar todo el resto del espacio que nos queda, es decir, los 8, en nuestro caso 70 gigas, 71, 70 y tantas, va a ser también una partición primaria y en esta ocasión vamos a elegir el formato que dice LVM2 PB, PB de vaca. Y aquí vamos a ponerle Ubuntu. ¿Por qué? Porque con esto ya nos va a crear nuestro pool, digamos, ¿no? De manera automática y sin mayores problemas. Entonces quedamos que la primera partición va a ser de 512 megabytes. Vamos a reservarla como la BIOS y lo vamos a formatear en FAT32. Y la segunda, vamos a elegir el esquema LVM2PB. Vamos a ponerlo Ubuntu porque es donde vamos a instalar el sistema propiamente. Y va a ser del resto del disco, 79.5 GB en nuestro caso. Si en tu caso es más, pues verás otra cantidad. Vamos a darle en la palomita y ¿estás seguro que quieres aplicar? Sí. Perfecto, realizando operaciones, listo, cerrar. Esto ya quedó. De acuerdo. Ese es, digamos, nuestro primer paso antes de entrar ya al terminal. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos ahora sí a la terminal. Ustedes pueden entrar con control T, ¿no es cierto? Presionan control T y les va a, digamos, a arrojar la terminal. El problema que yo tengo aquí, bueno, voy a probarlo porque no sé si me lo lance a mí. No me lo lanzó. Es por la distribución del teclado y todas esas cuestiones en las cuales no me voy a meter ahorita, pero bueno. Vamos a hacerlo de manera arcaica. Terminal. En terminal me voy a loguear como superusuario. Sudo su. Y dado que pues es un live CD, no hay contraseña y entro directamente. ¿Cómo sé que ya estoy como superusuario? Porque tengo un hashtag, tengo un numeral, ¿no? En vez de el signo de peso, incluso cambia de color. Eso ya depende también cómo está configurado esta cuestión, pero básicamente esta es la apariencia que obtiene. Luego, el primer comando que vamos a dar es pbs. Con esto nos va a verificar que efectivamente, ¿no es cierto?, exista el volumen que hemos creado. Como podemos ver es dev SDA, es nuestro pad, volumen lógico, en formato LPG de 79.5 GB, está todo bien. Dado que ya está, tenemos nuestro pad creado, vamos a copiar y vamos a usar el comando bg create, o sea, crear el volumen. Vamos a ponerle como nombre Ubuntu. Ustedes pueden ponerle, no sé, Pepito López, como ustedes gusten. Ese es el nombre con el cual se va a identificar, digamos, la partición y el path, ¿no es cierto? Entonces va a ser el argumento bgcreate, el nombre que le vamos a asignar, en mi caso va a ser Ubuntu, y el path de justamente el volumen que creamos con gparted, ¿no es cierto? Muy sencillo, le damos enter y el volumen grupo Ubuntu se creó correctamente. Ya tenemos nuestro pool, digamos. ¿Qué sigue? Vamos a crear ya propiamente las particiones de instalación, ¿no? A ver,
Hay cierta controversia, digamos, hacia los tamaños, de que sería bueno reservar. Ya había comentado también, ¿no? Red Hat propone una partición, digamos, para su instalación. Yo he visto que Dell tiene en su página también que se puede instalar, qué cantidad de disco ocupa cada partición, Ubuntu propiamente. Yo voy a aplicar esto, ustedes están en la completa libertad de hacer lo que les plazca. Esta es solamente una guía, una recomendación que a mí me ha funcionado y que por tanto me atrevo justamente a eso, a recomendar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el comando lb create, ¿no es cierto? Lb create, ajá, menos L mayúscula, ¿sí? 731 M mayúscula, ¿no es cierto? Menos N minúscula, ajá, boot, ajá, Ubuntu. ¿Qué significa este argumento? Bueno, vamos a crear el volumen lógico, ¿no es cierto? De 731 megas, M de megas, si pusiera aquí una G va a ser de gigabytes. N para la partición que voy a nombrar como boot en el pool Ubuntu. ¿Sí? Si hemos hecho todo bien, nos va a decir que el volumen lógico boot ha sido creado y por tanto nuestra primer partición es creada. Esta partición es importante para que no tengamos problema de arranque. Ya digo, yo por experiencia, como he configurado Linux Mint, otras Ubuntu, en fin, Debian, otras distribuciones Debian, he tenido que usar esto para que no haya ningún problema al momento de ocupar, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer el mismo procedimiento, para lo cual con las arrow, con las flechas del teclado vamos a darle hacia arriba, nos va a repetir el mismo comando y lo que vamos a borrar va a ser el nombre del volumen lógico. ¿Qué volumen lógico vamos a aplicar ahora? Yo generalmente continúo con la swap, ¿no es cierto? El área de intercambio y el área de intercambio, ¿cuánto le vamos a poner? Punto polémico. Yo he leído en los foros de internet, etcétera, que cuando tienes una memoria de menos de 4 GB de RAM, tienes que ponerle al menos el doble, ¿no es cierto? De tu RAM. Cuando tienes de 4 en adelante, básicamente pues tienes que ponerle 4 o más GB de RAM. Hay fórmulas que si quieres entrar en reposo es 1.5 veces. No vamos a complicarnos la vida. Dado que yo le asigné a la Virtual Machine 4 GB de RAM, yo le voy a poner que tenga un área de intercambio de 4 GB. Así de fácil. Entonces solamente cambio mi argumento, el bcreate, menos L, 4 GB, 4G. En este caso, menos N, swap, para identificarla en el pool Ubuntu. Ustedes pueden modificar esta voluntad y ya he dicho que una de las veleidades, una de las ventajas que tienen los volúmenes lógicos es que tú posteriormente puedes modificar esas particiones, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? Vamos a ahora sí crear el volumen lógico para el root y en este caso yo voy a asignarle 32 GB de RAM, de disco duro. Ubuntu recomienda un mínimo de 20 si no mal recuerdo, pero bueno, dado que esto va a ser una instalación, ya digo, estos son parámetros de referencia, ustedes pónganle lo que ustedes quieran y tengan de capacidad, ¿no es cierto? Yo voy a crear aquí una carpeta var. ¿Por qué? Porque algo que yo he hecho, vamos, es utilizar estas carpetas, estas virtual machines, incluso hardware real, como servidores Samba. Y yo almaceno, o bueno, yo aprendí a almacenarlos en la carpeta var. La carpeta digamos, mi carpeta compartida, pues lo almaceno en var, ¿no? Por eso yo de una vez destino un volumen lógico al var. Y bueno, en fin. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer de una vez el directorio home. Home, ¿no es cierto? Y yo le voy a asignar de momento 1 giga. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué solo 1 giga? Porque el siguiente paso
es, para no complicarnos la cabeza, o sea, pude haberle puesto un mega incluso, pero para no complicarme la cabeza y no sumar y restar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay un comando que se llama lvextend, o sea, extender volumen lógico, lvextend, extender volumen lógico, ajá, lvextend, menos L, ¿no es cierto? Más 100%, ajá, free, en mayúsculas, perdón, free en mayúsculas, ajá. Esto es muy importante, de distingue entre mayúsculas y minúsculas, si no, digamos, no los va a, a reconocer el argumento. Y el path, dev barra Ubuntu, ajá, barra home. Ok. ¿Qué significa este argumento? Que nosotros vamos justamente a extender el vextend, ¿no es cierto?, a todo lo que queda libre del pool Ubuntu para el directorio home, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle enter y si todo fue bien, dice el tamaño de volumen lógico del home, del home ha cambiado de 1 gigabyte, ¿no es cierto? A, bueno, en mi caso 10.78 gigabytes. So, el punto es el siguiente, si ustedes aquí, les digo, tienen un disco de 2 terabytes, pues ya tienen aquí el resto de espacio. ¿Qué debemos hacer ahora? Ya terminamos esta parte, vamos a darle a exit, ¿no es cierto? Otra vez, exit, ya salimos del superusuario, vamos a salir de la terminal y ahora sí, vamos a ir al instalador, instalar Ubuntu 24, etcétera, que aquí ya, bueno, será su distribución, ¿no? Y ahora sí, teniendo todo esto, ya, digamos, podemos instalar de manera personalizada, lo que no nos permitía, perdón, lo que nos permitía Fedora, lo que nos permitía Red Hat hacer, lo vamos a hacer nosotros mismos desde terminal. Y como ya digo, pues pues es algo interesante, ¿no? Es algo bueno que hay que saber, que, no te, que te saca de uno que otro apuro. Y nada, básicamente vamos a seleccionar los mismos parámetros, instalación mínima, instalar programas de terceros, porque pues nos gusta el software libre, pero tampoco estamos peleados con otras cosas. Ah, ya puedo verlo completo, perfecto. Entonces recuerden configuración, monitor, display y el tamaño de la resolución de su pantalla. Si su pantalla es 4K, pues ya lo ponen a 4K, ¿no? Por decir algo. So, tipo de instalación. Aquí nos vamos a ir a más opciones. Esto ya empieza lo divertido. Más opciones. Continuar. Ajá. Y digamos, en este apartado, lo que va a suceder realmente es que nos va a mostrar todo, ¿no es cierto? Todo el trabajo de mapeo que ya hicimos antes. Aquí está. De hecho, incluso tenemos ya los paths, ¿no? De mapper Ubuntu, nuestro pool, home, ¿no? Boot, root, swap. ¿Qué procedería? Primer paso, vamos a seleccionar el SDA1, que es si no recuerdan, ahí cuando estábamos en Gparted, habíamos dicho que íbamos a reservar 512 megabytes, aquí están, es un poco más aquí, en fin, 512 megabytes, los vamos a eliminar en el signo de menos, nos va a quedar este espacio libre al inicio del disco, aquí de hecho lo pueden ver en el gráfico, y le vamos a dar más. Se preguntarán por qué, para que no tenga problema al iniciar. Vamos a darle cada partición del tamaño que está, primaria, al principio de este disco, usar como y utilizar como, y aquí vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar, ya digo, Ok, interesante. Aparentemente digo, en esta sección no me aparece área reservado para BIOS o área reservado para UEFI. Ok, cosa interesante, nunca había instalado esto así en una máquina virtual, es la primera vez. Pero aquí en este apartado a ustedes muy seguramente les suceda esto.
utilizar como y va a salir área reservada para BIOS o área reservada de UEFI o área reservada de arranque o algo por el estilo. Por favor, aquí ustedes seleccionan esto. Vaya, lo que les salga, área de BIOS, área de UEFI, etcétera, porque si no, no van a poder arrancar. Supongo yo que porque esta cuestión, pues no sé, es simplemente ah, es una máquina virtual, supongo que no tiene ese problema, pero a mí sí me ha pasado y he tenido que reinstalar, ¿no es cierto? Que simplemente no jala. Entonces no hay problema, vamos a dejarlo como FAT32, ¿no es cierto? Ya digo, porque pues a mí no me apareció esa opción al parecer, ¿eh? Y nada, no pasa nada. Entonces, aquí es muy importante, ya digo, eh, hacer el siguiente paso, irnos por cada una de los volúmenes lógicos que hemos establecido previamente. En este caso, el boot, vamos a darle cambiar. Va a decir utilizar como. Vamos a darle aquí sí ext4, xtx4, o sea, formato extendido, formatear partición. Tienen que usar el 4, yo les recomiendo usar el 4 y darle boot. En punto de montaje. En el menú desplegable buscan boot, porque asignamos esto como boot. Y listo. Aquí va a cargar un poco. Vamos a proceder de manera similar con cada uno de los directorios. Aquí está home, vamos a darle lo mismo, cambiar. No usar partición, vamos a darle xt4, formatear partición y lo quiero como home, ¿no es cierto? Ok. Y ya manualmente, básicamente, vamos a ir así con cada uno de nuestros. Y vamos a darle dispositivo donde instalar el cargador de arranque. Punto también importante porque el cargador de arranque es esta área de el SDA1. Donde ustedes tienen el SDA1 es donde tienen que instalar el cargador de arranque, ¿cómo se llama? Quiero decir el disco, SDA. No, aquí pues, SDA1 es una partición, ya sabemos. Porque no es mi caso, supongamos que ustedes hicieron esto o tienen más bien en su equipo dos SSD SATA, un hard drive SATA 2M.2. Pues uno es el principal y los demás son los secundarios, como es evidente. En el principal se supone que instalamos, bueno, se supone que instalamos el sistema operativo, que sería nuestro caso, nuestro principal. Y si yo tuviera otro disco duro, pues no debería yo poner el instalador de arranque en ese disco duro porque pues no va a arrancar, simplemente. ¿Cómo sé cuál es mi instalador o cuál es mi disco principal, perdón? Muy sencillo. Si tienes una laptop con un solo disco duro, pues es ese, no hay pierde. Pero si ya digo, tienes más, te vas a la BIOS y seleccionas tú manualmente cuál va a ser tu disco principal. Este punto es interesante, es importante. Yo no puedo dar más direcciones porque cada BIOS es un mundo, digamos. Cada computadora es un mundo en ese sentido. Pero las líneas generales son entrar a la BIOS, seleccionar disco principal. Vamos a suponer que sea el SSD para que vaya rápido, o sea el M.2, o un PCI 4, no sé, algo rápido, un estado sólido rápido. Seleccionamos ese como disco principal y aquí buscaríamos este dichoso disco, que en mi caso es este, digamos, así está identificado. ¿Cómo lo identifico para más señas? Generalmente aquí, o no generalmente, aquí te va a salir el número de modelo. O sea, el número de modelo que tenga asignado de fábrica y el tamaño de disco. Suponte que tu disco es uno marca Toshiba o uno marca Western Digital o uno marca la que tú quieras de un terabyte, pues aquí te va a salir marca, disco, por ejemplo, en este caso es un NATA, aquí te va a salir, por ejemplo, si es un E.2, etcétera, modelo fulano de tal, marca Toshiba o marca etcétera, y de un terabyte. Es el único tip que les puedo dar. Espero no se confundan, pero pues es así. Y terminado esta pequeña arenga, les voy a dar a instalar. Me va a marcar
cuáles son los cambios, se van a destruir, bueno, se van a modificar todas las particiones que hicimos y como ven, pues se va a instalar pues el sistema, ¿no es cierto? So, lo que queda, pues nada más es esperar que nos pase a la siguiente sección donde vamos a seleccionar, ok, uso horario, México City y nuestro user. Yo voy a ponerle el mismo. Vamos a dejarle así. Vamos a ponerle Ubuntu para que no me confunda después si quiero modificar algo. Ubuntu bien. Ahí está. Elige una contraseña. Vamos a poner una contraseña. Como siempre, la recomendación es usar una contraseña fuerte, una contraseña, digamos, con caracteres aleatorios. Y nada más, simplemente es esperar a que esto se instale. Entonces, para no aburrirnos, nos vemos en un momento. Si todo habrá ido bien, van a requerir o van a tener esta pantalla. Automáticamente les va a dar reiniciar ahora o continuar probando. Si le dan reiniciar ahora, pues se rebotea el sistema. Y si continúan probando, pues continúan probando. Vamos a reiniciar ahora. Lo que va a suceder ahora en su computadora, si están en hardware real, es que se va a apagar el sistema, les va a pedir que retiren el USB y que presionen Enter. Deben hacerlo en ese orden, retirar el USB, aquí dice Please Remove the Installation Medium, o sea, retiras el USB y le das Enter, porque de otra forma no se va a, digamos, no se va a instalar. Entonces, ya le di yo Enter, ustedes tuvieron que haber hecho lo mismo, retirar el USB, darle Enter, va a cargarse ya el sistema operativo propiamente y en el próximo arranque ustedes van a poder configurar, ¿no es cierto?, su distribución, digamos. Y pues nada, ya habremos obtenido o ya habremos tenido Ubuntu instalado con volúmenes lógicos. Aquí estoy yo, voy a darle mi contraseña para entrar. Yo no voy a hacer nada de esto. Live patch, configurar live patch. Se requiere la contraseña de Ubuntu One, si no mal recuerdo. Privacidad para que no nos espíen. Y bueno, ¿qué software está en la Snap Store? ¿No? Por ejemplo, VLC, Android Studio, el Microsoft Code, etc. En general, bastante software, ¿no es cierto? ¿Qué procede ahora? Pues vamos a ver cómo quedó entonces nuestra instalación, simplemente para verificarlo y dar por terminado, digamos, este tutorial. Ya digo, la idea de este video en concreto era, digamos, mostrar cómo hacer la instalación desde los comandos de terminal. Es muy sencillo. Como ya vieron, lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes. ¿No es cierto? Ya estoy logueado como superusuario. Y para comprobar voy a ocupar el siguiente comando. Es uno que yo recomiendo usar. No es... A ver, aquí nada es necesariamente forzoso ni nada... vamos, nada es a la fuerza, vaya. En resumen, es DF espacio menos H P mayúscula, ¿no es cierto? Voilà. Ahí tenemos todos los volúmenes lógicos, en donde están montados, perdón, qué tamaño tienen, cuánto está usado de cada volumen, y eso nos permite justamente administrar, por ejemplo, en mi root, según esto, yo tengo disponibles 26 gigabytes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Yo estoy usando mi computadora, ya digo, en 1, 2 meses, 3 meses descargué 1 millón de aplicaciones y me quedo sin espacio. Aquí puedo checar cuánto espacio justamente tengo disponible, ¿no? Actualmente tengo el 15% en uso solamente y puedo yo, digamos, moverme hacia achicar o agrandar nuestra, ya digo, nuestro fichero, ¿no? La raíz en este caso, el home, el que ustedes gusten.
que hayamos obviamente instalado de esta manera. Ustedes pueden seleccionar, claro está, otros puntos de montaje. No es mi caso, pero bueno, lo pueden hacer también. Los pasos son bastante similares. Y bueno, voy a dedicarme a hacer otro video donde ya tenga un hardware eh, con otros discos reales, digamos, cuando menos 2 discos, para poder crear, ya digo, hacer el ejemplo de cómo crear el pool con 2 discos y extender o disminuir el tamaño de las particiones, ¿no es cierto? Y otra vez volver a instalar esta cuestión. Sin embargo, bueno, lo haré cuando tenga una computadora para hacerlo. Es decir, una computadora porque, o cuando formatee mi computadora. Y nada. Pues en resumen, yo creo que esto sería todo. Yo creo que con esto queda bastante claro cuáles son las posibilidades de estas herramientas. Queda bastante claro también, creo yo, que cómo instalar en una PC, cómo instalar en una Mac. Es posible hacerlo. Si ustedes quieren tener Dual Boot, no lo recomiendo en la Mac porque pues pueden hacerlo de manera virtual. O sea, pueden correr una Virtual Machine para, no sé, alguna aplicación en particular que quieran usar de Linux. No sé, no me imagino qué uso podría darle. Yo también lo he hecho, es posible, es un lío, eh, pero bueno, es posible. Simplemente lo único que se haría en este caso, digamos, si tú quieres hacer el dual boot con una distribución, ya sea Fedora, Ubuntu, etcétera, siguiendo los pasos que hemos ido marcando aquí, es irte a utilidad de discos, ¿no es cierto? En la utilidad de discos me va a reconocer mi SSD, el disco donde tengo instalado mi Mac OS. Como pueden ver, pues ya tengo libre concretamente 66.7 GB. ¿Qué tendría yo que hacer? Irme en particionar, ¿no es cierto? Y agregar aquí una partición. Le tengo que dar a agregar partición porque si no, el volumen me lo voy a agregar en Apple File System, APFS. No me sirve. Tendría que ser agregar partición. Yo puedo elegir, bueno, en este caso, de hecho no me permite moverme más que 19 GB, por ejemplo, que pues es inútil, pero bueno, tendría que irme aquí, Extend File, perdón, XFAT, el tamaño, darle a aplicar. Se va a tardar muchísimo tiempo si lo hago desde mi sesión activa. ¿Qué puedo hacer? Puedo crear un USB booteable con Mac OS, ¿no es cierto? Pues ¿cómo sería eso? Pues básicamente está en internet, en la página oficial de Mac, descargas por ejemplo en mi caso, Monterrey, descargas Monterrey o descargas, no sé, el anterior, Catalina, etcétera. Lo copias en una USB, exactamente igual como hemos venido haciendo, te dan los comandos, igual en terminal arrastras esta imagen, la arrastras a este USB, le das Enter y después de unos media hora pues ya tienes tu flamante USB. Haces exactamente lo mismo, reiniciar, ¿no es cierto? Reiniciar, al izquierdo, perdón, cuando suena la pantalla, elegir el USB, este USB de boteo, y ahí mismo te va a dar la opción de irte a utilidad de discos, ¿no es cierto? Pues en utilidad de discos haces la partición para que sea más rápido. Y de ahí en fuera reinicias y empiezas con todos los pasos que hemos visto. Con la USB ya flashada, en fin. Seleccionas esto, el instalador, ocupa los volúmenes lógicos si así lo deseas, ocupas una partición, perdón, una partición predeterminada del sistema, en fin. Espero que esto les haya funcionado, que les funcione. Deje el buzón de quejas, está en los comentarios, tampoco me interesan, pero pues expláyense. Y en fin, si requieren alguna otra asesoría y está en mis manos, no doy consejos y menos gratis, pero bueno, si está en mis manos, lo haré. Y nada, un saludo.